cena del Señor. Y hoy vamos a mirar el mensaje número 3 de esta miniserie. Hoy estoy terminando esta miniserie de la cena del Señor. Nosotros normalmente los domingos estamos mirando nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Llegamos al capítulo 7, acerca del pacto de Dios. Pero vi la necesidad de hacer una pequeña introducción allí, un paréntesis, para hablar acerca de la cena del Señor, dado que en los pactos veíamos que hay ciertos signos o ciertas señales que Dios ha dispuesto para que nosotros obedezcamos. Y uno de los sellos o signos o señales que el Señor ha dejado para el nuevo pacto es el bautismo y la Santa Comunión o la Santa Cena. De manera que un creyente, hermano, cuando entra al nuevo pacto, es decir, es lavado por la sangre de Cristo, ha nacido de nuevo, ha sido regenerado, el próximo paso es el bautismo, como una señal. En el Antiguo Testamento, la circuncisión era una especie de señal de aquellos que eran parte del pueblo de Dios, pero esa circuncisión física simbolizaba una circuncisión en el corazón interior. De manera que cuando una persona se hace bautizar en el cristianismo, físicamente está evidenciando un cambio que Dios ha hecho internamente. El bautismo, por eso una persona debe bautizarse cuando ha creído. Lo próximo es entrar a participar de la comunión, de la cena que Dios ha dejado a todos sus hijos para participar. Hemos venido hablando acerca de la cena del Señor como signo y comida de la nueva alianza, basándonos en el escrito de Guy Prince Wetter, no sé, en inglés no sé nada. Habíamos visto una introducción, hermanos, definiendo lo que es el pacto y hablando acerca de los signos que se dan en cada pacto. Y hace 8 días veíamos el significado de la cena del Señor. Y le dije que habían 4 puntos ahí, tratamos los 2 primeros. Número 1, hablamos hace 8 días el significado de la cena del Señor, que lo que dicen los evangelios sobre la cena del Señor. Veamos también lo que dicen los hechos sobre la cena del Señor. Hoy vamos a ver los otros 2. Lo que dice el apóstol Pablo sobre la cena del Señor y al final, algo corto, el significado de la cena del Señor para la iglesia actual. Entonces estamos hablando del significado de la cena del Señor número 2 y concluimos hoy, para dentro de 8 días continuar, con el capítulo número 8 de nuestra confesión de fe. Lo que dice el apóstol Pablo sobre la cena del Señor. El apóstol Pablo, mis hermanos, aborda la cena del Señor en la carta a los Corintios. Una iglesia llena de conflictos. Aquí ya vimos la carta a los Corintios, ¿verdad? Y veíamos la cantidad de problemas que había en la iglesia de Corinto. Una iglesia que el apóstol Pablo tiene que decirle carnal, en el sentido de que ustedes son muy parecidos a los mundanos. Pareciera que no hay diferencia entre el cristiano y el impío, y por eso lo llama como carnales, como niños en Cristo. Parte de esas divisiones y conflictos que habían tiene que ver también con la cena del Señor. Por eso Pablo, hermanos, en 2 pasajes que usa como una corrección a la iglesia de Corinto, vamos a mirar, porque nos sirve a nosotros acerca de la cena, nos va a ayudar. El primer pasaje es 1 Corintios, capítulo 10, versículo 14 al 22. Ahí voy a usar solo 2 pasajes, los que usa el apóstol Pablo en Corinto, o a la iglesia de Corinto. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 14 hasta el 22. Déjenme, yo lo leo primero y luego voy haciendo varias cositas que aprendemos allí. Y entonces vamos a ver que hay un peligro, hermanos, veíamos hace 8 días, de no discernir el cuerpo de Cristo. Ahora, yo espero que los que no vinieron hace 8 días ya estén al día con este mensaje. Y si no, usted va a quedar, hermano, fuera totalmente, porque no va a entender mucho. Hermano, aquí usted tiene toda la ventaja. Mire, interesante que el culto está siendo transmitido por Facebook Live, de tal manera que si alguien no puede venir, usted es cuestión de ir allí a las páginas diferentes que tenemos allí. Diferentes hermanos publican
Mi anhelo es que ojalá que cada hermano que tiene redes sociales lo hiciera, pero algunos no lo hacen, pero qué bueno que usted publicara lo de aquí. Yo veo a muchos hermanos publicando de otros pastores, está bien, no hay ningún problema, pero a veces no veo publicaciones de acá, de la iglesia interna, y debería de ser lo primero, coger usted y publicar en todas sus páginas los mensajes de acá, hermanos, que estamos predicando. Así que yo espero que usted venga al día, y si no, ya recibe la primera exhortación, hermano perezoso, flojo, ¿qué más le digo yo? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14 al 20. De hecho, hermano, usted no debe faltar al culto, ya por ahí ya es otra exhortación, no debe faltar al culto. Como un hijo de Dios no debe faltar al culto. Dice Primera de Corintios 10, 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Aquí vamos a aprender varias cosas, 6 cosas por lo menos, acerca de la importancia de discernir la cena del Señor, hermano. Lo primero es que al estar en Cristo ya no podían seguir siendo los mismos, ya no podían seguir siendo idólatras. Abraham fue sacado de un pueblo idolátrico, pero luego Dios le muestra a Dios que es uno solo, y entonces viene el monoteísmo. Abraham, siendo politeísta, pasó a ser monoteísta por un cambio que hubo radical en el llamado que Dios le hizo. De la misma manera, cuando Dios llama al impío, llama a los incrédulos, a los inconversos, a la vida de Dios, tiene que haber un cambio, hermanos, y eso es lo que Pablo está tratando de mostrar acá, ya que en 1 Corintios capítulo 10 está hablando todo lo que le pasó a Israel en el desierto, quedaron postrados allá. Dice que todo eso, fueron fornicarios, fueron idólatras, fueron desobedientes, pero todo eso que les pasó a ellos quedó como ejemplo, dice el apóstol Pablo, para nosotros. Y entonces cuando él va a hablar esta parte de la cena, porque había un problema, y algo que quiero decirle acá, es que la Santa Cena se llevaba en medio de una comida también. Creo que todo el día se quedaban en la iglesia, participaban de eventos, participaban de una comida, hermanos, de un gran almuerzo, y ahí participaban de la comunión. Y había un problema, digamos, había una especie de mezcla dentro de la congregación. Habían personas impías, pero también habían personas creyentes, pero pareciera su vida a la gente mundana, es decir, en ellos no se ha operado un cambio, y eso es lo que el apóstol Pablo tiene que venir a mostrar acá. Y el versículo 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, porque todavía habían idólatras allí. Como a sensatos os hablo, juzgad a vosotros lo que digo. Entonces, hermanos, lo primero que vemos es que los que van a participar de la comunión tienen que tener una vida cambiada. Así como aquellos tenían que huir de la idolatría, porque ellos venían de un mundo pagano, miles y miles de dioses. Yo me quedo aterrado, pero dicen que al templo de la diosa Diana de Éfeso prácticamente habían más de 1000 dioses que tenían allí. Y uno se impresiona, pero ¿qué es esto? Y ellos entonces, tan es así que cuando Pablo va a Atenas, ¿se acuerda qué es lo que dice al Dios? Es más, tenían tantos dioses, y Pablo entra a Atenas y ve un dios, 2, 3, 4, se cansó de contar, y de repente por allá aparece una insignia que dice al Dios no conocido. Es decir, adoran tantos dioses. Y si por acaso hay un Dios que no conozco, ¿y usted cree? Había gente que venía y adoraba a ese Dios. No sé quién eres, pero yo te adoro. Y Pablo aprovecha eso para decir, ese Dios que no conocen es el que yo traigo. No, hermano, la idolatría es increíble, es
poderosa. Pero obviamente en el cristianismo también hay mucha idolatría. ¿Cuál es la principal idolatría, hermanos? Adorar, orar o tener la percepción de un Dios que no es bíblico. Esa es la mayor idolatría. Un Dios de invención humana. Por eso yo me asusto con muchos predicadores cuando hablan de Dios, lo que no es lo que dice la Biblia. Y otra vez, no nos referimos a un versículo, nos referimos al contexto general de la Escritura. Por eso cuando comencé a hablar de la Cena del Señor, yo les dije que una de las cosas que me gustó mucho, y por eso traté la Cena del Señor, es ver cómo este autor Guy usa, hermanos, la teología bíblica para hablar de la Cena del Señor. Cuando usted coge un versículo, un ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y entonces de ahí se pegan para hablar de que Dios es tan amoroso que Él ama a todo el mundo, y hablan del amor y comienzan a hablar del amor desde la perspectiva del hombre, sin coger ese versículo, hermanos, y ampliarlo a todo lo que dice Juan, a todo lo que dice el Nuevo Testamento y a todo lo que dice la Biblia del amor de Dios, y no solo del amor de Dios, sino traer el carácter del amor de Dios y mirarlo con todo el carácter de Dios en todos sus demás atributos. No hay una explicación clara del amor de Dios. Ese es el punto. Entonces ellos tenían que huir de la idolatría, y ahora que están al participar de la mesa, sabe que es a un solo Dios, al Dios que aparece en la Escritura, el Dios de los creyentes. Número 2, la Cena del Señor. Pablo dice ahora que es una bendición, por lo que ella representa y por lo que ella significa, hermano, y ojalá lo tengamos claro. La Cena del Señor es una bendición. Es lo que dice el versículo 16, la copa de bendición que bendecimos, ya está bendita esa copa. Dice, no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos, o el pan de bendición que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahora, miren que él dice la copa y el pan que están benditos, pero luego dice, no es la comunión de la sangre de Cristo, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y por eso, hermanos, participar de la cena nos lleva a entender que es una bendición, porque ya el solo acto de participar ya está bendito, y entramos en comunión con Cristo, pero entramos en comunión con nuestros hermanos. Es muy importante, y vuelvo a aclarar acá, aunque todo el pasaje lo dice, como yo oraba al comienzo. Yo sé que aquí hay hermanos que no pudieron venir hoy. La hermana Luz Mari, porque ella está delicada o fue operada. Mi hermana Luz Dani también pues está allá. Los demás no sé. Pero voy a hablar con usted que está aquí. Los hermanos en Tuluá pues saben que esta tarde vamos a participar de la comunión. Pero quiero hablar con usted que está aquí, hermano. Por alguna razón, y yo no sé cuál sea, usted no viene un domingo acá. Y usted se queda en su casa. Ahora usted puede verse el mensaje ahí por Facebook Live. Y vamos a participar de la comunión. Déjeme decirle, mi amado hermano, que aunque hablamos de la cena y que tú eres miembro del cuerpo de Cristo, tú eres miembro, pero tú no estás unido al cuerpo de Cristo cuando tú estás en tu casa. Y cuando nos reunimos aquí a participar de la comunión, somos uno en Cristo. Yo no sé cómo explicar esto, pero tú no estás en unión a este cuerpo que es la iglesia. Porque el cuerpo de Cristo es cuando los miembros están unidos. No es cuando estamos fuera. Cuando yo pienso en eso, hermano, a mí me da temor y me da terror no participar un domingo de la comunión. O sea, yo no quiero verme fuera. Y no sé cómo explicar esto, pero eso es lo que la Biblia está diciendo. ¿Acaso no es la comunión? Cuando yo participo de la copa, no es la comunión
comunión de la sangre de Cristo, unido a la muerte de Cristo. Mira, ¿acaso cuando participo del pan no es la comunión del cuerpo de Cristo? Hermano, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Tú y yo hacemos parte del cuerpo de Cristo. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo y todos juntos hacemos parte del cuerpo de Cristo, de tal manera que cuando nos unimos el domingo a participar de la comunión, ahí estamos, hermanos, en comunión con el cuerpo y con la cabeza, que es Cristo. No en la casa. No, allá no. Y muchas personas con problemas que no pueden resolver, pecados que no pueden vencer, hubieran hace rato triunfado sobre eso si estuvieran en la comunión. Yo me he dado cuenta que las personas que más fallan a la iglesia son los peores cristianos que hay. Número 3, todos somos miembros de un cuerpo. Ya lo dije, somos partícipes de él. Versículo 17, siendo uno solo el pan. Y me llama la atención que dice uno solo el pan. El pan es uno solo. Pero nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel único pan, de aquel mismo pan. Pues yo le decía hace 8 días, no he traído la representación, pues usted ya debe saber que ese pedacito de pan que usted tenía allí hace parte o hacía parte de un pan entero. Y eso es lo que está diciendo, hermano. Número 4, somos participantes del sacrificio de Cristo. Muy rápido porque ya lo dije, versículo 18, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Y cuando ellos sacrificaban entonces los corderos en el altar, y aclaro otra vez la palabra altar, aquí donde yo estoy, esto no es ningún altar, esto aquí es un púlpito, esto aquí es una tarima. La Biblia habla de altar, es un altar de sacrificio. Y lo único que podemos hacer nosotros acá, y usted no viene aquí para hacerlo, es, se puede hacer un altar cuando usted sacrifica alabanza al Señor, pero lo hace ahí, lo hacemos allá como cuerpo. Mucha gente dice, pase al altar. No, esto no es altar, porque el altar es donde se hace un sacrificio, y el sacrificio de Jesús ya fue hecho una vez y para siempre. Número 5, si no se es de Cristo, otra cosa que aprendemos, todo lo que se hace es para los demonios. Así que aquí el otro punto que aprendemos es que para poder participar de la mesa tenemos que ser de Cristo. La persona, antes de coger el pan y antes de tomar la copa y pretender participar del elemento del pan y de la copa, tiene que cerciorarse de que él es de Cristo, porque si no es de Cristo, es de los demonios y participa para los demonios. Versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Una pregunta retórica. No. Antes digo que lo que los gentiles, y aquí podemos poner los inconversos, sacrifican, a los demonios los sacrifican. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Si una persona no es regenerada, sé que esto es duro, mi hermano, es duro. Si una persona no es regenerada, no ha nacido de nuevo, su oración, su alabanza y su participación aún en la mesa no es para Dios, es para los demonios. Solamente los hijos de Dios podemos orar y alabar. Solamente los hijos de Dios podemos participar de la comunión. Si alguien lo hace y no es hijo de Dios, lo hace a los demonios. Y yo sé que esto es duro. Tal vez ese es el celo de los reformadores. Evitar que gente no cristiana participe de la comunión. Pero ahora le aclaro también ese punto. Número 6. Vemos el celo del Señor por su cena. Porque la cena es del versículo 21. No podéis beber. Impresionante. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O procuraremos hacerlo al Señor? Somos más fuertes que Él. Dios es celoso entonces de aquello. Y obviamente aquí ya Él está entrando en un punto que había
Y era que estas personas, hermano, fácilmente siendo, digo otra vez, por eso lo llamó carnales, siendo cristianos, pero no hay diferencia con el mundo, así que a ellos no les importaba, y hacían del festín del mundo, lo traían a la iglesia y era como algo normal. Porque tiene que haber una diferencia, hermanos, y aquí está la reverencia y el temor que debemos tener de Dios cuando participamos, hermano, en este caso, del culto, de la alabanza, de la oración, de la participación de la comunión de la palabra, que es muy diferente a como cuando lo hace el mundo para sus dioses o para otras cosas por allá. La reverencia debe ser total y tener, obviamente, discernimiento en las cosas de Dios. Ahora, 1 Corintios 11 es que es el segundo. Vamos a ir allá porque el tiempo, necesito llegar ahí. En 1 Corintios 11, 17 a 34, es una lectura larga, así que yo la sesiono en 3. Quiero hablar de 3 partes acá. 3 cosas sobre la cena del Señor en términos generales. Hermano, yo hoy termino este punto, así que yo no me voy a entrar a desarrollar cada punto, superficialmente lo voy a decir. Pero luego Pablo habla en 1 Corintios 11, 17 al 34 sobre la cena del Señor, y hay 3 cosas aquí. Lo primero que yo veo es que la cena del Señor debe ser libre de divisiones y egoísmos. Libre de divisiones y egoísmos. Otra vez, somos un cuerpo, debemos estar unidos, no podemos estar divididos. Versículo 17 al 22 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Yo me quedé pensando ahí, ¿cómo puede ser que alguien no se congregue para lo mejor, sino para lo peor? Oh, hermano, podemos estar muy bonitos físicamente o muy puntuales. El punto es el corazón, cómo está ahora para esta reunión. Dice el 18, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, porque la iglesia somos nosotros, amén. No es el lugar. Pero vuelvo al punto, ¿usted es iglesia en su casa? No, usted es iglesia acá, en la reunión. Cuando os reunís como iglesia, y si no, mire lo que dice allá 1 Timoteo 3:15, para citarlo, sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios, somos casa nosotros de Dios, y esa es la iglesia del Dios viviente. Dice el 18, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Pablo dice, impresionante que si la iglesia es una y se reúnen como iglesia, ¿cómo es posible? Imaginen que reunir viene de unión. ¿Cómo es posible que haya divisiones? Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, y este es el punto, mire, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es decir, las divisiones van a mostrar quién es aprobado y quién no es aprobado. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Así no, Pablo dice, así no es que se participa de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque al comer, cada uno, y entonces aquí está hablando de egoísmo, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, cada uno tiene hambre, otro se embriaga. Ahora él está hablando aquí lo que estaba pasando allá, ¿no? Pero podemos traer alguna enseñanza. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Por eso aquí podemos entender que la iglesia se reunía el primer día de la semana y había un festín. En ese festín hacían yo no sé cuántas reuniones para la predicación de la palabra, para orar, pero también participaban de la comunión, pero también participaban de comida. Y entonces, no sé si era que invitaban a la familia, conocidos o amigos. Mi familiar vino hoy, yo invité a esta persona, y ellos, no sé si eran ellos o creyentes sin mucha revelación, y hacían de esto un festín. Y entonces se cree que no era el jugo de la vida ahora como lo hacemos nosotros, sin fermentar, sino que era fermentado, era vinito, y algunos deme más, y no sé si era una copa que pasaban y tomaban 2 o 3, y luego seguían por ahí, y yo no he participado, y hasta que se embriagaban, o sea,
Problema serio ahí, hermano, y otros con hambre. Yo no sé si era que el pan no es como este que Elena parte un pancito así pequeñito, no. Parece que era un pan grande y ellos sacaban el pedazo y entonces venían con hambre y ellos les interesaba era embriagarse y comer. No sabían lo que estaban haciendo con la cena. Desorden, ¿no? Había un desorden tremendo allí. Número 2, ahora el apóstol Pablo nos enseña exactamente lo que es la cena del Señor, que lo recibió del Señor Jesús. Pasemos al versículo 23 al versículo 26. Y ese es el pasaje que tenemos más claro entonces sobre la cena, que ya lo habíamos visto. Usted lo puede ver en los evangelios sinópticos que veíamos hace 8 días. Pero aquí el apóstol Pablo hace una recopilación de todo esto que está en el evangelio para él decir, mira, lo que yo les enseño sobre la cena no me lo inventé yo. Esto es algo que el Señor me lo dio a mí. Yo lo recibí del Señor. Y así es, todas las enseñanzas, hermano, debemos recibirlas del Señor. Debemos recibirlas de la palabra del Señor. Y luego dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, lo de la cena no es un invento. Yo lo recibí del Señor y por eso yo lo enseñé. ¿Qué recibió? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y ahí entonces viene la iglesia tradicional romana, católica romana, para decir que, aunque ellos entregan una hostia, que ese es el cuerpo de Cristo, porque Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Ahora él está hablando aquí de una representación. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Luego dice, haced esto en memoria de mí. Así que nosotros cuando tomamos el pan, inmediatamente tenemos que ir, que esta participación de la cena es en memoria, un recordatorio o un conmemorativo del cuerpo de Cristo entregado por nosotros. 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, y toma la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Habíamos dicho entonces que cada pacto tiene un signo, una señal, y que el Señor ahora deja la cena como sello o signo o señal del nuevo pacto. Por eso dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. Todas las veces que la bebieres. Y aquí muchos dicen, como el Señor no dijo cuándo, solamente dijo todas las veces, entonces ponen un mes, 3 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, pues yo no sé. Nosotros hemos entendido y lo hemos dicho acá, por la importancia de la cena, hermanos, por lo que implica la cena y porque la iglesia lo hacía en el culto, que nosotros lo hacemos cada culto, cada 8 días. Dice, así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres, otra vez, en memoria de mí. El pan en memoria de Cristo, la copa en memoria de Cristo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, y hermanos, todas las veces, cada vez que tiene el pan en la mano y que tiene la copa en la mano, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ese es un punto. ¿Para qué participamos de la cena entonces? Para anunciar 2 verdades trascendentales. Primera, la venida de Cristo. Segundo, la segunda venida de Cristo. Eso es lo que hacemos. Es decir, con la comunión, hermano, si nosotros no tenemos esa mentalidad, si nosotros no estamos en un acto conmemorativo de esas 2 grandes verdades, de la primera y la segunda venida de Jesucristo, entonces no estamos discerniendo el cuerpo de Cristo y no estamos participando de la mesa del Señor como debe ser. Así que por eso esto no es algo... Yo le quiero decir algo, yo participamos de la mesa, tal vez por la restricción que quedamos del horario del culto, hora y media lo más, pero hermano, deberíamos de ampliarlo un poco más, de verdad, 2 horas por lo menos para tener más amplitud, pero por lo menos dedicamos, no sé, 10, 15 minutos o más a la participación de la mesa. A otros pastores que lo hacen media hora y no sé si hasta 1 hora, pero sería interesante no hacerlo a la carrera, porque yo vengo de iglesias donde eso era a la carrera como por salir del paso rapidito y corre y hágale. Pero tremendo, esas iglesias que participaban 2 minutos, máximo 5 minutos de la cena, dedicaban media hora a recoger la ofrenda, cosa que aquí es diferente.
dedicamos tiempo a la cena, y para eso está ahí la ofrenda, hermano, para que usted ofrende en cualquier momento. Así que entonces el apóstol Pablo enseña exactamente lo que recibió, y eso es lo que él está diciendo. Cuando ustedes participan de la mesa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Eso es lo que estamos haciendo. Y hermano, y entonces aquí hay un punto fundamental para la cena. ¿Y por qué la cena en cada culto? Porque el Señor quiere que en cada culto conmemoremos su muerte y su muerte, resurrección, su ascensión y su segunda venida. Amén. Porque no puede haber un culto sin esto. Si usted va a un culto, hermano, y no se habla de la muerte de Jesús, si no se habla del sacrificio de Cristo, ese culto no tuvo sentido. El culto tiene sentido porque aquí se habla de la muerte, resurrección, ascensión y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que eso es lo que dice la Escritura. Recuerda el juego de lo que yo les decía, y tengámoslo claro, el mensaje principal de la Escritura es la gloria de Dios por medio de Jesucristo. El mensaje central de la palabra de Dios es la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Y el punto número 3, el peligro de participar de la cena sin ser digno de ella. Y entonces aquí ya entramos en problema, porque alguien preguntará, bueno, ahora vamos a hablar cómo soy digno, y tengo algunas cosas acá. Pero aquí hay problema, entramos en unos problemas, porque entonces las iglesias han tomado acciones basándose en este pasaje que yo todavía no sé qué hacer. La verdad. El peligro de participar de la cena sin ser digno de ella, versículo 27 al 34, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, el pan y la copa, dice, son del Señor. Interesante, porque el domingo es del Señor y la cena es del Señor. Por eso yo no debo dejar de participar del culto el día domingo, porque es de Él. Yo no sé si fue que algunos no vinieron el día que yo hablé del día del Señor, pero es que se llama el día del Señor porque es de Él. Así que yo no puedo hacer en el día de Él lo que a mí me parece. No, hermano, no. Y antes nosotros estamos llevados porque escasamente nos reunimos 2 horitas el domingo. Debería ser todo el día que es del Señor. Amén. Por eso yo le decía que en la iglesia Decisión Jesús, algunos hermanos se reunían el domingo por la tarde a jugar fútbol, y otros iban para cine, y otros y llegaron al momento de decir no. Toda la mañana en la iglesia vamos a participar de las 2 reuniones, y por la tarde nos vamos a dedicar a hacer el devocional de la familia, a leer un libro, a leer la palabra de Dios, a escuchar mensajes. Es decir, no queremos involucrar este día en otras cosas, porque ese día es del Señor. Amén. Sin ser legalista, si lo que estamos hablando de que es de Él. El Señor dijo que nos dejó 6 días, no para que haga lo que quiera con esos 6 días, pero por lo menos para que se ocupe de sus cosas terrenales, y un día para mí, pero aún así lo violentamos. Ojalá que lo piensen. Así que la cena también es de Él, es del Señor. Por eso dice aquí: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, porque es de Él, indignamente, aquí entra la palabra indignamente. Si alguien participa indignamente, y hermano, le está hablando a la iglesia de Corinto. Así que los que están participando aquí, tengan en cuenta esto, son creyentes, son cristianos. Por eso, si algún cristiano, cualquiera que sea, come del pan y bebe de la copa del Señor indignamente, note, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Yo le dije que no voy a hacer un estudio aquí exegético de este pasaje, en otra oportunidad lo hago. Pero esto es impresionante. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, y a consecuencia de esto, de no participar indignamente, dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Por tanto, pruébese, examínese cada uno individualmente, examinémonos, y luego ¿qué hacemos? Si yo me examino a mí mismo, ¿es para dejar de participar o para participar? Para participar. Así que el creyente debe probarse a sí mismo y participar
Es decir, la idea no es que no participe, sino pruébese cada uno a sí mismo y coma. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Luego dice, porque el que come y bebe indignamente. ¿Y qué es comer, Señor? Háblame, ¿qué es indignamente? Ya entendemos qué es indignamente. Sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué es comer indignamente? No discernir el cuerpo del Señor. Si alguien come sin discernir, sin tener un conocimiento, sin tener una capacidad de llegar a una comprensión del cuerpo del Señor, dice, juicio come y bebe para sí. Note, hermano, ¿cómo? ¿No me dijo que era la copa de bendición? ¿Cómo puede convertirse ahora en juicio? Juicio come y bebe para sí. Ahora miren lo que sigue diciendo. Por lo cual, o como consecuencia de comer juicio y beber para sí, hay muchos enfermos, hay muchos debilitados entre vosotros y muchos han muerto. Y muchos duermen. Ay, Señor, ¿esto qué es? Luego dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, volvemos otra vez a discernir el cuerpo del Señor. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ahora note acá, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, se llama la disciplina del Señor, por eso para creyentes, somos castigados por el Señor, o disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. ¿Y por qué esperaos unos a otros? Por eso aquí nadie... ¿Cómo sabemos? Usted se da cuenta que alguien no conoce lo de la cena. Aquí nos ha pasado, hay gente que ha venido por primera, segunda vez y recibe la cena y trundún y nadie la toman. Va repartiendo los hermanos y coge. Yo sé que muchos van a decir, pero pastor, ¿usted por qué no les habla? O el que está repartiendo, ¿por qué no les entrega? Ese es un punto de discusión, voy a ver si alcanzo a llegar allá. 33. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros, es decir, tenemos que ser todos al tiempo. Y si alguno tuviera hambre, pues come en su casa, ya lo dijimos, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré por orden cuando yo fuere. Y en otra oportunidad le explico esto. No, vamos a mirar algo, hermano. ¿Cómo entonces puedo ser digno? Si el punto aquí es que se puede participar indignamente. ¿Y quién va a participar indignamente? Otra vez, los creyentes. Tengo por lo menos 4 cosas. Número 1, ¿cómo participo yo entonces dignamente de la cena? Número 1, estar seguro de que ha sido regenerado, es decir, ha sido adoptado en la familia de Dios. La cena es para los hijos de Dios. Por eso yo hago énfasis cada vez. Si usted no está seguro del perdón de los pecados, si usted no está seguro de su salvación, usted por favor absténgase de participar. Yo sé que, y aquí es donde entran las diferentes posturas de las iglesias, inclusive reformadas. ¿Qué hacemos? Pero déjeme, antes de entrar allá, yo sigo con lo otro. Número 2, debe probarse y examinarse a sí mismo antes de participar. Para participar. Debe examinarse, probarse a sí mismo antes de participar, para participar. Usted y yo sabemos de muchos hermanos, los consideramos hermanos, han venido y de repente no participan de la mesa. A veces mi esposa, yo cierro mis ojos aquí, hermano. A veces mi esposa me dice, fulano de tal no participó hoy de la mesa. Entonces, lo primero que, mínimo viene peleado con su esposa o con su esposo. Pero el punto es este. ¿Y por qué no participó? No es que peleamos antes de salir al culto. ¿Y por qué no participó? No es que la semana la embarré. ¿Y por qué no participó? ¿Es que no es un hijo de Dios? ¿Acaso la Biblia no dice, pruébese, examínese y participe? Y si usted peleó con su esposa allí entrando, ¿acaso usted no puede venir y arrepentirse y pedirle perdón a Dios y participar? ¿Quién le dijo a usted que debe abstenerse? Ay, yo sé que entro en conflicto ahora, porque entonces... Ay, padre, yo no sé cómo decir esto. Yo como pastor no tengo ninguna autoridad.
para prohibirle a usted participar de la cena. Yo sé que aquí muchos reformados me van a caer encima, porque yo sé que muchas iglesias reformadas, yo lo sé, le dan la cena solo a los bautizados. El problema es que hay gente que no es bautizada, no son hijos de Dios. Y hay quienes son bautizados y no son hijos de Dios. Exactamente. Hay una restricción mayor, le dan solamente la cena a los miembros oficiales de la iglesia. Ahora, muchos miembros oficiales de la iglesia no son hijos de Dios. Y muchos que no son miembros oficiales de la iglesia son hijos de Dios. ¿Qué hacemos? Ese es el peligro que yo veo de hacer una restricción. Por eso yo cierro mis ojos y yo lo dejo. A mí me han dicho, hermanos, pastor, pero esa maldición que está ahí, si un impío, si él es impío y participa de la mesa, se acarrea la maldición. Pero un momentico, yo le digo, un momentico. Esa maldición que está aquí, esa disciplina que acabamos de leer que está aquí, no es para los impíos, es para los cristianos que participan indignamente. El impío ya está maldito. Así que ¿qué más maldición va a recibir cuando participa de la mesa? Sí, ya está maldito. Él tiene que arrepentirse para salir de esa maldición. Así que yo no entiendo cuál es el miedo y cuál es el terror. Ahora, yo no me estoy contradiciendo, hermanos, aquí, no me quiero contradecir, pero sí debemos vigilar quién debe participar. Si yo lo sé y si usted lo sabe, que una persona es indigna, no impedirle participar, pero si usted sabe que alguien anda en malos pasos, hombre, antes de acá, pues venga y hable conmigo, hable con alguien, dígale, mira, y llévelo y llámelo y que se arrepienta verdaderamente. Si él es un hijo de Dios, verdaderamente se va a arrepentir y va a participar de la comunión. Yo sé que esto es muy difícil, por eso le digo, primero debe ser regenerado, segundo debe probarse, debe examinarse a sí mismo. Yo le digo una cosa, hermano, porque algunas personas dicen, no, pero yo no participo de la mesa porque, vuelvo a poner el mismo ejemplo, entré aquí a la iglesia peleado con mi cónyuge, por eso uno se hizo aquí, el otro allá en el rincón. No es usted, hermana, porque usted, tranquila, con usted no es. Ahora yo pregunto, hermanos, llegaron peleados acá. Si son hijos de Dios, solamente por llegar al culto, es más, es que ni deben llegar así, se tiene que haber reconciliado, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos redarguye y nos lleva a un arrepentimiento, a no ser que no sea, solamente un impío puede venir aquí en pecado y no arrepentirse. Eso por una parte. Por otra parte, usted está juzgando que porque la parejita llegaron peleados y usted está juzgando y dígame, ¿y es que acaso usted no ha cometido pecado? ¿O es que usted ahora me está poniéndome un pecado más que el otro? Usted y yo estamos aquí en el culto y usted y yo participamos de la mesa por la gracia de Dios. Amén. Y le digo por qué, hermano, por la obra de Cristo a favor nuestro. Amén. Usted y yo participamos de la mesa por la obra de Cristo a favor nuestro, no por lo que yo haya hecho o dejé de hacer. Amén. Número 3, debe discernir el cuerpo del Señor. Y aquí entramos a ampliar un poco. Debe discernir la persona y la obra de Cristo. Y cuando yo entiendo aquí, alguno participa sin discernir el cuerpo de Cristo. Ahí es muy amplio, porque el cuerpo de Cristo lo podemos ver de dos maneras. Uno, ese cuerpo de Cristo físico en su carne que se entregó en la cruz del Calvario y murió. Discernir el cuerpo de Cristo, volvemos al punto, es conmemorar la muerte y el sacrificio de Cristo a mi favor. Yo discierno el cuerpo de Cristo cuando tengo claro que Jesús murió en la cruz para perdonar mis pecados. Pero otra parte de discernir el cuerpo de Cristo también es que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y que yo hago parte del cuerpo de Cristo, de tal manera que mi hermano que está a mi lado es comprado por la sangre de Cristo. Cristo murió por él, por eso está aquí, por eso se congrega conmigo, porque hace parte del cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Así que yo tengo comunión con Cristo, que es la cabeza del cuerpo, y tengo comunión con mis hermanos. Y volvemos al punto, no estar divididos entonces y no ser egoístas, sino saber que somos
hermanos, y habría mucho más allí. Número 4, debe participar unánime, como dice acá, esperaos unos a otros. Quien no revise estos puntos puede participar indignamente y el Señor lo va a disciplinar. Yo no sé ahora, solo sé que en ese tiempo Pablo lo dice, que por la gente participar, los creyentes participar. Otra vez, si un impío participa, ¿qué más maldición puede tener? Pero estamos hablando del creyente. Si el creyente participa indignamente, entonces Dios dice que algunos han estado debilitados, débiles en la fe. Hermano, ¿usted conoce a esa gente debilitada en la fe? No coge una. Por más que el pastor se esfuerce en un mensaje, en una enseñanza, no coge ni una. Y puede haber gente sentada ahí, como a mí me ha pasado. Menos mal que un pastor dijo lo mismo, no pensé que era solo yo. Tener una persona aquí, y lo digo con una señora, 5 años con nosotros sentada allí, muy amiga de mi esposa, predicando la doctrina de la gracia, predicando las 5 solas, todo, hermano, todo. Y cuando salió de aquí, se fue diciendo que ella está yendo a una iglesia que para nosotros no es bíblica, y ella se fue a decir allá que el pastor predicaba igualito que yo. No había diferencia. No hubo discernimiento, no sé si era creyente, la verdad no sé, puede ser, y si era, porque yo no puedo juzgar si, en ese sentido, si era creyente, no pilló ni una, no agarró ni una, porque si hay una bendición al participar de la mesa, es que, hermanos, Dios nos va ampliando nuestra iluminación de la Escritura para conocer mucho mejor su palabra, mucho mejor los mensajes. Pero débil en la fe es mucha gente que participa indignamente. Entonces es una disciplina del Señor. Ella es débil, dice que otros se han enfermado. Esto no quiere decir que todo es enfermo, entonces es por eso. No. Estamos hablando del tiempo de allá, y otros han muerto. Ahora, en nuestros días, mucha gente participa indignamente y no se han muerto. ¿Sí o no? Parece ser que era para ese tiempo, para ese momento, pero podemos aplicarlo para nosotros como una disciplina del Señor. Así que hay que participar dignamente. Ahora, el escritor Ogay mejor resume la cena del Señor en 3 aspectos aquí. Da 3 aspectos de la cena del Señor. Número 1, es la comunión. Es la ocasión de la comunión del miembro del pacto con la cabeza del pacto, Jesucristo. ¿Qué es participar de la cena? Es la ocasión de tener comunión del miembro del pacto con la cabeza del pacto de Jesucristo. En la cena, hermanos. Usted me va a decir, ¿y en otra? ¿Y en la oración no? Sí. ¿Y en la lectura de la palabra no? Sí. Pero es en la cena. Y es especial, hermano. Donde el miembro del pacto, es decir, usted y yo, tenemos comunión con la cabeza federal, en este caso que es Jesucristo. Es ahí, porque el pan que bendecimos es la comunión. Número 2, en segundo lugar, la Santa Cena del Señor es una demostración de la unidad de la iglesia. Dice Gay que es aquí donde demostramos que estamos unidos como iglesia. La unión de la iglesia no la hace Facebook Live. La unión de la iglesia no la hace YouTube. La unión de la iglesia no es allá. La unión de la iglesia es aquí. Estoy hablando de la iglesia local, porque la unión de la iglesia invisible, que algunos dicen, pero ¿qué es eso? La iglesia invisible es la iglesia que usted no sabe, usted no conoce, yo no conozco, pero que es la iglesia de Cristo. Las demás iglesias que se congregan aquí en la ciudad de Cali, que son del Señor y del mundo entero, o desde el primero que hizo culto, que fue Adán, ahí comenzó la iglesia de Cristo hasta el último. Todo esto hace parte del pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, esa iglesia invisible que tú y yo no conocemos. Somos unidos con esa iglesia invisible por la doctrina, hermanos, por la palabra de Dios. Pero la iglesia local, acá como estamos nosotros, somos unidos al participar de la mesa. Se demuestra la unidad de la iglesia al participar de la mesa. ¿Qué es lo que yo espero y lo que yo le oro a Dios? Y ojalá usted lo tenga claro, hermano. Mientras más usted y yo participamos de la mesa, más nos unimos en el Señor. Amén. Al punto que usted se hace necesario, se hace una necesidad unirse al hermano, ver al hermano.
Si el hermano me falta, hermano, lo necesito. Cuando usted por alguna razón no pueda venir, usted siente esa necesidad. El hermano Harold, cuando no puede venir, nos escribe: hermano, yo quisiera estar ahí, pero porque usted en el trabajo no puedo. Amén. Yo a veces lo leo a él y me parece que él como que nos está diciendo: hermano, yo quisiera estrechar su mano y tener el abrazo suyo. Yo quisiera, hermano, por lo menos verlo, porque eso me une. ¿O no es así? Amén. Así es. Porque, hermanos, usted tiene familia y los ama. Yo también. Y los amamos y queremos estar con ellos y almorzar con ellos. Pero si no son de Cristo, su familia es esta. Porque a la larga, esta es la que va a perdurar eternamente. La demás se queda, se pierde. Amén. Si no son de Cristo, se van a perder. Si no son de Cristo, no van a estar contigo en la eternidad. Pero ese hermano que está aquí, sí va a estar contigo en la eternidad. Número 3, en tercer y último lugar, dice Gay acá: la cena del Señor es traza una clara línea entre la iglesia y el mundo. Una línea divisoria entre la iglesia y el mundo. La comunión, la Santa Cena, traza una línea que nos separa entre la iglesia y el mundo. Por eso se llama la comunión, la cena del Señor, donde los hijos del Señor, los salvos por el Señor, son los que venimos a tener la comunión, que hace una separación con el mundo impío. No somos del mundo, somos del Señor. Ahora, significado acá: el significado entonces de la cena del Señor para la iglesia actual. 5 minutos rapidito esto. Significado de la cena del Señor para la iglesia actual. Lo que aprendemos: la comida hace parte de la comunión. Por eso Jesús nos dejó la Santa Comunión o cena del Señor. Entonces la cena a la vez es un signo y a la vez es comida, como ya lo hemos dicho acá, es como una especie de resumen. Al participar, entonces nos recuerda que hemos comido espiritualmente por la fe a Cristo. Esa es la idea. Por eso Jesús dice en Juan 6, aunque no tiene nada que ver con la cena, pero Él dice: el que me come y el que me bebe, come mi cuerpo, bebe mi sangre. Espiritualmente, con la cena, espiritualmente otra vez, estamos comiendo a Cristo, es decir, estamos siendo partícipes con Él. Esa es la idea. La cena entonces nos remite a las dos apariciones de Cristo, como ya lo dije, una pasada y una futura. La cena es una poderosa muestra de la unidad del pueblo de Dios como familia, ya lo dijimos. Dos preguntas, hermano, acá, y yo quiero terminar estas dos preguntas. Primera: ¿cómo está presente Cristo en la cena? La realidad es que Cristo está presente, hermanos, en la cena. Él está presente, pero ¿cómo? ¿Cómo está presente Cristo? Hace 8 días hablé de esto, lo digo rápido. Él no está corporalmente en los elementos del pan y la copa, como lo dice el catolicismo. Tampoco está ritualmente como simple símbolo o como un recordatorio, como lo dijo Zwinglio. Y no sé si creo que los anabautistas estaban por ahí. Entonces, ¿cómo está? Como lo dijo, habíamos dicho hace 8 días, como lo dijo Juan Calvino: el Señor está por medio del Espíritu Santo espiritualmente presente. Amén. Él está presente espiritualmente. Miren lo que dice acá: Cristo está presente en la cena, pero está presente a su pueblo en la cena de la misma manera que está presente a su pueblo en cualquier otra ocasión, por el ministerio del Espíritu Santo, trabajando por y con la palabra de Dios a la fe del creyente. Podemos afirmar pues que el pan y el vino son el cuerpo y la sangre de Cristo, no física o supersticiosamente, sino espiritualmente para el pueblo de Dios, cuando nos acercamos a la mesa y nos alimentamos de Cristo por la fe. En esta comida del pacto, cenamos realmente con nuestro jefe del pacto. Uy, me quedé pensando, cuando yo participo de la cena, ceno con el jefe del pacto, con mi cabeza federal representativa, que usted ya sabe cuál es, Jesucristo, ¿verdad? Pregunta número 2, ¿quién puede venir a la cena? Ya lo dije, pero voy a recordar acá. Obviamente los creyentes, según las advertencias que tiene 1 Corintios 11, que ya lo hemos visto, los creyentes que no se han examinado y no han discernido el cuerpo del Señor, deben examinarse, deben discernir el cuerpo y deben participar. ¿Quién no debe participar? No deben participar personas que viven vidas
dobles. Esta parte es impresionante y yo creo que por aquí es que entra la mayoría de los reformadores cuando se restringe la cena. Por eso digo que yo estoy allí, todavía me es difícil. Porque 1 Corintios 5:11 dice lo siguiente, y lo voy a leer. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces aquí hay un detalle. La restricción de la cena, ¿para quién es? La falsa cristiana. Para uno que ya está entre nosotros, pero que llamándose cristiano vive como los impíos. Dice, con el tal ni aún comáis. Y esta parte de no comer y no debemos participar. Si dice que ni siquiera comamos un almuerzo, mucho menos vamos a participar con él. Ahí se debe restringir, pero entonces volvemos al punto. Dios tenía que darnos mucho discernimiento. O, en este caso, si nosotros somos conscientes y vemos que hay una persona que está con nosotros, pero vive como el diablo, ese no debe participar de la cena. Para nada, no debe participar. Y ahí sí entonces los hermanos debemos entrar a mirar. Ahora quiero concluir con las palabras de Guy aquí ya para terminar. Por eso digo que estoy bien dispendioso, hermanos, y no es fácil. Guy dice lo siguiente y ya termino. La administración continua y repetida de la cena en la iglesia nos recuerda una dimensión importante de la cena del Señor. Por muy maravillosa que sea la cena del Señor para los creyentes, no es la última comida que Cristo ha preparado para nosotros. Esa comida es el banquete mesiánico, el gran banquete de bodas que Cristo ha preparado para su novia escatológica, la iglesia, es decir, final de los tiempos. En ese día seremos liberados del pecado y de la aflicción. Nuestros cuerpos serán glorificados, resucitados y conformados al cuerpo de resurrección de Cristo. Nos reuniremos con todos los elegidos de Dios. Y lo mejor de todo, estaremos para siempre en la presencia de nuestro Salvador. Sigue diciendo Guy aquí, allí nos alimentará en abundancia con lo mejor de la comida. Él mismo. Él mismo. En la cena no tenemos, aquí en la cena no tenemos ese banquete. Allá sí. Tenemos aquí gustos y apetitivos de ese banquete, pero no debemos ser ingratos. La cena nos recuerda que nuestro Salvador está comprometido a llevarnos a ese banquete. Murió por nosotros en la cruz para acercarnos a Él, y ese Salvador está dispuesto una y otra vez a reunirse con nosotros y darnos de su mesa el alimento que necesitamos, la gracia y los beneficios que se encuentran solo en Él. Y cuando más de Cristo tengamos en la cena, más desearemos estar con Él. Y cuando probemos a Cristo en su cena de la alianza una y otra vez, nos encontraremos diciendo con Pablo, Maranata, Señor nuestro, ven. Amén. Es decir, la cena del Señor es un anticipo acá a lo que va a ser allá. Amén. Qué bendición participar de la mesa. Pongámonos de pie y oramos.